Las prácticas del lenguaje, como la lectura, la escritura y la oralidad, son prácticas polimorfas, simultáneamente sociales e identitarias, culturales, cognitivas y lingüísticas, que se adquieren por participación en prácticas donde las mismas se ejercen. No son entonces habilidades o estrategias neutras, subdividibles en subhabilidades, son sistemas de acción que tienen una historia individual, social y cultural, que tienen una génesis y que dependen fuertemente de las condiciones sociales en que se producen. Entonces, si concebimos así el objeto y el sujeto de enseñanza y los modos de apropiación, ya no se trata de enseñar una lengua monolítica con sus tipologías textuales ideales, poniendo en marcha habilidades cognitivas y lingüísticas neutras sin intervención alguna, porque sabemos que estas condiciones reproducen las diferencias sociales y no propician el avance en el conocimiento de los alumnos. Tampoco introducir las prácticas del lenguaje significa ahora que los chicos tienen que practicar más la lectura y la escritura. Vamos a ver qué significa. Se torna imprescindible generar en el aula múltiples y variadas situaciones en las que los alumnos ejerzan las diversas prácticas sociales del lenguaje, pero de manera sostenida y articulada, para que desde muy pequeños y hasta que finalice su escolaridad se apropien de ella en forma progresiva, con el objetivo de que alcancen cada vez más control, precisión y autonomía sobre las propias intervenciones y sobre las intervenciones de los otros. Pero, ¿cuáles son los desafíos de hacer ingresar las prácticas del lenguaje en las aulas? En primer lugar, se trata de crear situaciones donde se lee, se escribe, se habla y se escucha, pero en diferentes ámbitos. Se trata de el ámbito, que estos ámbitos fueron elegidos, pero pueden ser otros, el ámbito literario, el de estudio y el de la formación ciudadana, fueron elegidos justamente por su preeminencia cultural para la inserción de los sujetos. Y cuando hablamos de ámbitos, estamos hablando de la definición que da Martín, de que el ámbito es, los ámbitos de ejercicio de las prácticas son esferas de la actividad humana establecidas socialmente. Se trata entonces de construir una biblioteca en el aula, o seguir a un autor, o leer novelas, o exponer un tema que se está estudiando, o seguir una noticia periodística, o analizar las variedades del lenguaje en las canciones de rock. Se trata de abrir espacios en la escuela para que el lenguaje circule y se ejerza en estos ámbitos, porque es esto lo que habilita que los sujetos empiecen a sentir como legalizadas las prácticas, por ejemplo, democráticas y democratizadoras de discutir y acordar, de escuchar al otro y reconocerlo, de interpretar críticamente el discurso de los medios de comunicación, de aproximarse a otros mundos posibles, a otros horizontes pasados y futuros propuestos por la literatura, o a tener la posibilidad de acceder al conocimiento gracias a procesos compartidos de producción de conocimiento en el interior del aula, donde se discute
y se analizan la diversidad de posturas que hay frente a esos objetos de conocimiento. Y es en estos ámbitos donde circulan géneros discursivos que se materializan en textos. Otra vez los textos. Pero, ¿cómo los textos? Los textos ahora son concebidos como clases de objetos reales que son producto de una historia cultural y de tensiones sociales cuya organización se descubre y reelabora en la medida en que se participa de una variedad de situaciones de lectura, escritura e intercambios orales. El segundo desafío no está en orden de importancia, sino para poner un punteo, y además no va a ser exhaustivo, es garantizar que niños que no leen y escriben convencionalmente, desde el primer día de clases, lean y escriban en estos ámbitos. Porque sabemos que es a través del ejercicio de estas prácticas con que se familiarizan con el sentido de las marcas escritas y avanzan en su conceptualización, pero al mismo tiempo se van formando como lectores, escritores y hablantes en los diferentes ámbitos. La necesidad de introducir estas prácticas desde edades tempranas empieza a conducirnos a poner en marcha en la escuela diversas situaciones, pero que ahora empiezan a transformarse las escenas, porque se empiezan a buscar algunas heredadas de la historia extraescolar. Por ejemplo, se legaliza el de leer a través de la voz del docente, pero como concepto de leer, es decir, ya no es que el sujeto solamente participa de la lectura de los otros, sino también se concibe que en ese momento el sujeto está construyendo significado, que es lo que podríamos pensar, por ejemplo, en un Borges al cual se le está leyendo y él lee a través de Kodama, por ejemplo. Es decir, pensando entonces en legalizar una lectura, pero no es la lectura modelo del docente, sino la lectura que transmite una cultura letrada y que permite a sujetos desde muy pequeños aproximarse a esa cultura letrada. También aparece una práctica que es antiquísima, que es la de escribir a través del dictado, pero el dictado del docente, es decir, el niño escribiendo a través del dictado del docente. Y acá, nuevamente, como ya no se concibe la lectura y la escritura como instrumentos de control, sino como procesos, prácticas de adquisición del conocimiento o de la literatura o de sus derechos como ciudadanos, entonces aparece legalizada esta escritura a través del dictado. También porque desde el punto de vista psicolingüístico se empieza a analizar que hay procesos que se ponen en juego en los sujetos cuando observan que el docente escribe. Procesos de adquisición lingüística y cognitiva. También aparece la lectura por sí mismos, pero acá yo quisiera poner en evidencia que también hay una transformación importante
porque aparecen lecturas no legalizadas por la escuela. La lectura por sí mismo del alumno era la lectura exhaustiva, de principio al fin de los textos. Mientras que empieza a legalizarse la posibilidad de que los chicos hagan lecturas exploratorias por sí mismos, que todavía tenemos muy poco conocimiento acerca de ellas porque fueron muy poco investigadas y, por ejemplo, a mí me resultan sumamente interesantes en la lectura en Internet, porque requieren de estas lecturas exploratorias, pero obviamente no son únicamente en la pantalla donde aparecen estas lecturas, sino que son lecturas que circulan como prácticas sociales de los lectores, cuando leen el diario, cuando se acercan a un texto para saber de qué se trata o cuando intentan buscar información dentro de un material enorme. Entonces se empieza a militar no la lectura control, sino lecturas como prácticas sociales que son fundamentales para poder apropiarse de lo que los textos aportan. En las escrituras por sí mismos también aparecen prácticas que no entraban en la escuela. Por ejemplo, cuando se habilita a los chicos a que escriban textos que nosotros hemos llamado textos de trabajo o textos intermedios, que no son los borradores, sino que son textos que sirven, por ejemplo, para pensar. Y que no son el cuadro sinóptico que hace el profesor, sino que son diferentes formas de organizar esa escritura para que sirva al hecho mismo, a la práctica misma de pensar sobre, ¿sí? Es decir, cuando empiezan a introducirse las prácticas sociales del lenguaje, se empiezan a introducir prácticas que estaban en la historia cultural y prácticas sociales que circulan y que son fundamentales para todo lector y escritor. Por supuesto que esto genera una ampliación en la necesidad de aproximarse a diversos soportes de lectura y escritura, donde no solo es el libro, sino aparecen un montón de materiales impresos que circulan en la sociedad, además de la pantalla, y no aparece solo el cuaderno de clase, sino aparecen otros portadores que también tienen un valor legalizado dentro o en el interior del aula. ¿Cómo se va a entender eso ahora desde la historia, digamos? Estoy pensando en las escenas, ¿no? Digamos, ¿qué pasa acá con estas escenas que se intentan transformar? Ojo que esto tiene el peso de toda la historia. Y este es el desafío. En tercer lugar, el desafío también es legalizar la diversidad de producciones e interpretaciones de los alumnos. Esto significa que hay que, o por lo menos intentamos, propiciar que ingresen a la escuela las escrituras y lecturas no convencionales, aquellas que tienen que ver con las hipótesis que los chicos producen sobre el sistema de escritura, pero también aquellas que tienen que ver con la construcción de significado que los alumnos elaboran a partir de la interpretación y producción de los textos. Los conocimientos previos transforman los significados.
no los dicen tal cual. Y es necesario considerarlos porque son desde ellos donde los alumnos van a producir e interpretar los textos. Entonces, el desafío está en que lejos de concebir estas producciones como patologías individuales, dislexias, disgrafías, etc., o como déficits culturales, se haga objeto de intercambio y reflexión en el aula. Un desafío dificilísimo, porque a veces es insoportable descubrir lo que los chicos entendieron. Es decir, todo bárbaro cuando responden preguntas, pero si uno abre el espacio de intercambio y permite que aparezcan las interpretaciones de los alumnos, los significados construidos por ellos, es necesario aceptarlos para hacerlos avanzar, pero es necesario escucharlos, y ahí es muy difícil manejar esa situación. ¿Cuántos desafíos, no? Y en cuarto lugar, el gran desafío, podemos decir, es, y el que desvela a todos, aquí a muchos de los presentes, es planificar las situaciones y condiciones didácticas, lo que supone resolver diversidad de problemas, entre ellos, cómo asegurar la continuidad, la diversidad y la progresión de las prácticas en los distintos ámbitos, qué tiempo destinar a esas prácticas y con qué formas de organización, si va a haber un producto y cuál va a ser y con qué propósito, qué materiales de lectura y escritura se van a hacer circular, qué secuencia de situaciones generar, cómo distribuir la lectura, la escritura y la oralidad, qué contenidos se van a desplegar en la acción, cuáles van a ser objeto de reflexión y cuáles de sistematización, cómo organizar las situaciones para alternar momentos colectivos, grupales e individuales para que los roles del docente y los alumnos se distribuyan de manera distinta, cómo agrupar a los niños en esos grupos, cómo intervenir para propiciar el avance en el conocimiento de los alumnos en las distintas situaciones. Estos desafíos ponen en evidencia que hacer ingresar las prácticas sociales del lenguaje en el aula supone profundos cambios en las escenas de lectura, escritura y de intercambios orales, y que supone una transformación que involucra un cambio en la cultura escolar y un cambio en la cultura de los docentes. Y esto es muy complejo y tenemos que saberlo. El equipo de capacitación del programa de lectura y escritura en alfabetización inicial, justamente cuando leo sus materiales, me parece que están intentando promover estas transformaciones. La democratización de la enseñanza parece depender fuertemente de que estas condiciones puedan crearse en el aula para que la diversidad de las prácticas de los sujetos, de los objetos de conocimiento, así como de las interacciones que se suscitan entre ellos, puedan tener lugar en la escuela.